Me interesan narrativas que me acercan a políticas de la imagen, ciertos escenarios y contextos que tienen que ver con la memoria cultural, y a partir de eso hay como una serie de acercamientos que tienen que ver con la práctica pictórica, ciertos momentos de la historia del arte que me interesa y se van transando, digamos, de alguna forma. Mira, a mí me toca ser parte de una coincidencia extraña a nivel de universidad, donde estuvieron cinco generaciones que son las que son parte del CEIM, de Artes Visuales y Mediáticas, y luego la misma escuela toma la decisión como de cerrar la carrera, y entonces ahí pasa un momento extraño, como un loop estudiantil, donde los que quedamos volando entre la carrera que ya no existía y que no podíamos bajar al nuevo programa, decidimos, llamémosle, unir fuerzas, nos empezamos a ver por fuera, y eso conllevó a una estrategia como de colectivo que se titulaba La Orgía, que duró más o menos como 6 años, en donde la dinámica era muy simple. Nos juntábamos una vez a la semana a compartir inquietudes, y digamos que la dinámica clave que teníamos es que nos juntábamos el último martes de cada mes, invitábamos a una serie de maestros o artistas de la localidad, y cada quien presentaba un ejercicio, era simplemente eso, traducido a pintura, video, performance, lo que fuera, y al final votábamos, ¿no? Votábamos desde la ingenuidad y el conocimiento y la información que en ese momento se estaba como platicando, y bueno, quien obtenía más votos se llevaba un bonchecito de dinero que entre todos poníamos, ¿no? Cada quien ponía 100 pesos. Y de alguna forma era como un ejercicio de competencia muy sana, era una cosa así nomás como de activar la producción entre nosotros, de tener un pretexto para hablar como de las ideas, de las inquietudes, repartirnos como referencias, y de alguna forma ese proyecto sigue siendo realmente mi proyecto de formación, porque este ejercicio, como todo el tiempo estarte poniendo como en posición del diálogo, pues obviamente te va haciendo madurar y forzarte a tener el caparoncito un poco más grueso al empezar a recibir críticas y al empezar a entender que debe existir una distancia entre las ideas, los procesos y el objeto final, esas circunstancias, con lo que uno es, ¿no? Y eso fue como muy sano. A partir de eso luego hay una distancia entre que nos graduamos, otra gente tomó otros caminos, y luego vino otro proyecto del cual todavía soy parte, que se llama La Compañía, desde el cual hemos desarrollado como una serie como de actividades, un programa de residencias. De repente nos seguimos reuniendo como a platicar e intercambiar ahí pensamientos, y de alguna forma es un grupo como que es este momento donde tú tienes la intimidad y la confianza de pichar una pieza que va apenas iniciando, como de presentar algunos bosquejos, con la confianza de que los comentarios van a ser como duros, pero está en un grupo que ya entiende esa dinámica de trabajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, más que pensar como en dos momentos así icónicos o relevantes o que me cambiaran, tengo que pensar en estas cosas como procesos muy largos, de los que he tenido como la fortuna de ser parte, porque son momentos que su mismo cuerpo una y otra vez te inscribe en una serie de problemáticas, y eso es para mí muy sano, ¿no? Porque te obliga a todo el tiempo estar resolviendo y agitando como las ideas. Bueno, actualmente tengo muy claro que hay una parte de mi producción que tiene que suceder, digamos, en una lógica así muy tradicional de estudio, donde tengo que leer y tengo que preparar como una cierta serie de ideas. Y hay otra parte que me gusta mucho involucrarme con otros artistas. Jamás he entendido, y no creo que mi práctica se manche de otros títulos como curaduría, gestión o whatever. Yo siempre me he entendido como productor, como artista, pero el pretexto de poder platicar con otros y de eso generar una serie como de cosas siempre me ha interesado. Entonces, por un lado, acabo de cerrar un ciclo de producción con una serie de ideas que estuve trabajando durante los últimos 3 años, y ahora entro en una especie de limbo para entender como que cuáles son los códigos y las inquietudes que prevalecen y seguir como con esa cosa, ¿no?
que tiene que ver con la primera respuesta, que es decir, como cada vez tengo más claro que las políticas de la imagen me interesan mucho en mi trabajo, es decir, por qué una cosa se ve, por qué no se ve, cuáles son las circunstancias sociales, económicas, políticas que lo permiten. Y por otro lado, cada vez como me causa más, como me persigue más la idea como de ciertas narrativas de la memoria cultural que me he ido encontrando conforme avanza mi investigación y que me parecen muy pertinentes y urgentes por el momento como de regresar a la mesa y traer de nuevo a la discusión para hablarlo desde el contexto del arte contemporáneo, desde la historia del arte misma y con la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas pasando a partir de eso. Y por el otro lado, a nivel como de proyectos, tengo la inquietud ahora de abrir un espacio. No sé muy bien con qué perfil ni cuáles van a ser como las lógicas que lo mantengan. Y he estado también conversando con otro artista, con Leo Mars, para ver si podemos continuar y más bien yo sumarme al programa del lugar común, quizás desde el flanco ahí de las publicaciones o de los montajes. Es un proyecto con el que yo estuve muy cercano por otro tipo de cosas. Y bueno, una y otra plática nos han llevado a entender que hay circunstancias e ideas que a los dos nos interesan, y desde ahí creo que algo puede suceder. También me agarras ahorita en un momento en el año donde estamos como todos en transición y no sé muy bien qué sigue. Bueno, Tadeo tiene que ver inicialmente con un programa que nació del contexto de la compañía, que se titula Mis Casas, Tus Casas, donde éramos 6 artistas, cada uno ponía un dinero mensualmente y con eso nos alcanzaba nada más para comprar los vuelos, para traer una serie de especialistas a la ciudad, ¿no? A partir de eso definimos el cómo iba a suceder el proyecto mismo. Entonces cada invitado se hospedaba en la casa de uno de nosotros y se veía en la obligación, digamos, de convivir con el contexto mismo. O sea, la persona que yo recibí, que fue el crítico Daniel Montero, le tocó dormir en el mismo cuarto conmigo porque yo siempre compartí cuarto con mi hermano, y ese tipo de cosas, digamos, que diluían un poquito los esquemas de jerarquías y obligaban a otra serie de diálogos, o más bien a otros tonos dentro del diálogo, ¿no? Y desde ese lado fue muy positivo. Digamos que lo que carece mucho ese proyecto es que a nosotros nos agarra como muy fríos. Entonces en el momento de las discusiones, como en el momento más interesante de las discusiones, pues tienes pocos argumentos, las ideas no las tienes claras, había poca obra con que hacer referencia. Entonces bueno, creo yo que fue una muy buena iniciativa y nos enseñó muchas cosas. Y eso dio pie a que dentro de los bocetos de cómo pudiésemos continuar con eso, tiempo después, la vocalía de Conarte, del gremio, nos hacen una invitación a que uniéramos fuerzas para hacer un programa como de residencias, donde venía gente a hacer como visitas de estudio, revisar carpetas, conocer artistas, y luego las condiciones se dieron a que los otros integrantes de la compañía no tuvieran, digamos, los tiempos suficientes para involucrarse, y quedamos como que yo iba a gestionarlo, ¿no? Entonces esta serie de circunstancias generó Tadeo, que el título es Tácticas Artísticas de Ocupación, y el modelo es, digamos, que no hay así como un gran truco ni una curva, traer gente de fuera a que conozca artistas locales, y eso genera una serie como de diálogos, ¿no? En ese sentido, Tadeo también se inscribe en una especie como de tendencia de lo local, como de programitis, ¿no? En donde tienen que estar pues PFC, Focus, otros más, ¿no? Y peca de lo mismo, vuelve a ser otro proyecto como de corto aliento, que es una cosa que le pasa de manera muy recurrente a Monterrey, que por las políticas, la forma de financiación y las agendas que se van como tropezando unas con otras, de repente no hay quien pueda hacer como un seguimiento específico y madurar como ciertas ideas. Creo que en ese sentido nada más el PFC ha sido capaz como de triunfar a la barrera del tiempo, ¿no? Pero bueno, para mí Tadeo fue una experiencia como importante, así media traumática, porque bueno, te mete en otro tipo de negociaciones y eso ha sido como bien valioso. Y también me hizo entender que esa parte, ese lado como de mi práctica,
no está separado, digamos, de mis intereses de producción, sino que uno u otro se nutren y se ensucian y es, para mí ahora es muy importante continuar persiguiendo ese tipo de proyectos, lo que me lleva a lo que les comentaba de trabajar o no, o colaborar o no con proyectos como cuando hicimos un proyecto con un cuarto, ahora con un lugar común, el año pasado que estuve involucrado con una exposición que se llamaba La ciudad de las montañas. Bueno, esa creo que sí es una pregunta más compleja porque parece que exige, como de mis palabras, un señalamiento sobre un tener que o un deber ser, como del artista ante su contexto político, económico, etc., ¿no? Y bueno, ahí sí se me hace un poco complicado hacer como porque va a parecer un juicio, ¿no? Es decir, bueno, tendríamos que, en lo personal, lo que eso sí puedo como enunciar, es que de repente es un poco absurdo pensar que hay una cosa que sucede y tú eres el público de eso y tú no querer tomar ni ese rol, ¿no? Entonces más bien es ser como conscientemente lo que implica ser el público de la actividad cultural y eso te compromete de manera inmediata a ciertos gestos. También hay que pensar que esta pregunta es muy recurrente en la medida que siempre terminamos copiando otras estrategias, ¿no? Como de si otros actores llegaran a la mesa, quizá podríamos emplearlos y activar otro tipo de plataformas. Y yo creo que al contrario de eso, esta especulación constante de decir cómo podemos ser mejores, cómo podemos tener más, es que los presupuestos tendremos que empezar, número uno, como a hacer una lectura histórica, es decir, qué es lo que sí somos, desde dónde somos y cómo somos, y que eso pueda permear como proyectos que sí respondan a lo local, desde lo local, porque el gran pecado, y no lo digo a señalamiento hacia afuera, sino pensándolo desde Tadeo, que fue la posición que a mí me tocó ocupar en ese breve espacio, todos cometemos el ingenuo error, quizá no es con la mala intención, pero el ingenuo error de pensar que tenemos como ciertas informaciones y entonces tomamos una decisión por el gremio, por la localidad, por lo cultural de la ciudad, ¿no? Ahora, es bien complejo pensar cómo podemos acumular las voces complejas o mayores para que eso sí se convierta en nuestra agenda. La verdad es que no tengo idea cómo lo podemos lograr. Pero mientras sigamos recibiendo así como a manera como impositiva de esto es como el tema que sigue, estas son las técnicas que siguen, estas son las estrategias que deberíamos de, va a seguir existiendo una resistencia que es natural, supongo, pero pues que no genera mucho, ¿no? En primer lugar, ahí sí, no es negociable, hay una obligación por investigar capítulos muy específicos de la historia del arte, donde se podría entender que eso es como una temática, ¿no? Casi un estilo de producción artística, pensando en la crítica institucional, ¿no? Después creo que cada agenda política, digamos que cada transición levanta polvo y nos permite a todos replantearnos ciertas ideas y reorganizarnos, y en esos reacomodos, en lo que vuelven, digamos, como a juntar las paredes, se generan grietas y ahí permite que haya luz para ciertas ideas, ¿no? Ideas críticas, ideas propositivas, ideas sociales, grupales, etc. Entonces sí creo que al final esa actividad no culmina, no se agota. Lo que sí tiene que renovarse, digamos, son por ciertos planteamientos, los materiales desde donde se hace, los contextos desde donde se hace. No se puede seguir formulando la misma pregunta desde el mismo lugar porque se vuelve, no sé, inerte o absurda. Y entonces ahí sí lo creo importante, ¿no? Que regresemos a un estado de desconfianza, que es algo en lo que yo creo mucho. Más que pensar en momentos críticos, porque eso siempre huele un poco más como a lo teórico y eso asusta como a una parte. Yo creo que la desconfianza también es muy cercana como a la idea de las poéticas, ¿no? Y esa relación para mí es importante. Ciertos esquemas poéticos que nos permiten desconfiar de ciertos momentos sociales, históricos, etc. Digamos que mi historia, mi singularidad tiene que ver con que
al terminar la licenciatura, yo abro un estudio de fotografía con mi esposa y en los primeros años tuvimos como actividad un poco de todo para solventar los gastos. Conforme fuimos avanzando, el estudio se perfiló a un negocio de fotografía social y eso derivó a que la especialista, digamos, en el campo y en la materia es mi esposa Priscila, y yo poco a poco fui entendiendo que había una habilidad técnica que había adquirido, había una serie de mañas como fotográficas que me permitían ofrecer un servicio para luego a partir de esos dineros poder seguir continuando con mi práctica. Y he tenido, digamos, la coincidencia, la fortuna de toparme con algunos proyectos culturales que ocupaban de registro, que ocupaban entrevistas, que ocupaban tal. Y bueno, los últimos años he podido como cruzar esas dos partes, ¿no? O sea, traer esta maña técnica, este servicio profesional al servicio como de mis intereses personales. Eso no me sucede muy comúnmente, pero los últimos años me han permitido seguir con mi trabajo, vaya, con mi investigación artística. Y el último año, o sea, que ya casi cierra, lo que sí tomé la decisión es como que al tener, digamos, solucionado, nunca es así del todo, la parte económica, hay una parte mental que se relaja, ¿no? Claro que te permite trabajar con otras libertades porque no le pides ni le ves nada al mercado, entonces tú puedes hacer otro tipo como de tomar otra serie de riesgos. Pero para mí era importante ver qué pasaba si todo se juega dentro del campo del arte. Entonces en esas estamos. O sea, qué nuevas preguntas brotan, qué exigencias, qué nuevas ansiedades. Hay otra serie como de nervios y de urgencias que trae consigo el sistema. Y apenas yo estoy como empezando como a dialogar con eso, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a dejar de hacer lo otro, porque lo otro, más que ser como nada más una habilidad adquirida, ahora ya hay un gusto, me gusta ciertos momentos de la profesión de la fotografía que me permiten realizar otras inquietudes. Pero bueno, yo sí tengo bien claro que casi a manera como de condena, lo mío es el arte, y entonces bueno, me voy a ir como nada más metiendo un poco más a conforme se permitan las circunstancias.